Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy genial. Y hoy, chicos y chicas, tengo un tema que créanme les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el romance y los secretos más dulces, en concreto en el secreto de Can Yaman. ¿Quién no ama a Can Yaman? Ese hombre con su carisma, su talento y, bueno, ya saben. Hoy vamos a desvelar un detalle que derrite corazones, el apodo secreto que le da a su amor. ¿Listos para conocerlo? Porque yo estoy más que lista para contárselos. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que publicamos, porque siempre estamos a la caza de las últimas novedades, chismes y detalles fascinantes de sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Can Yaman, para aquellos que no lo conocen, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su belleza y, por supuesto, sus apasionados personajes. Ha protagonizado series como Erkenci y Bay Jail, que han roto récords de audiencia en varios países. Y no solo eso, también ha conquistado corazones. Con su sonrisa, su mirada y su magnetismo, Can Yaman es, sin duda, uno de los actores más queridos y admirados del momento. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la pantalla, sino de su vida personal, específicamente de su vida amorosa. Porque sí, señores y señoras, Can Yaman también tiene corazón y por supuesto tiene a su amor. Y aquí es donde entramos en materia, en el secreto más tierno y romántico, ¿cómo le llama Can Yaman a su pareja? A lo largo de su carrera, Can Yaman ha mantenido su vida privada bastante privada. Pero de vez en cuando algunos detalles jugosos se filtran, y los fans estamos como locos por descubrirlos. Y afortunadamente en este caso, hemos encontrado algo que nos hace suspirar de ternura. Antes de revelarlo, les voy a contar un poquito sobre la historia detrás de este apodo, y también vamos a profundizar en la fascinante vida de este ícono. Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales que han sido objeto de mucho interés mediático, y cada una de ellas ha dejado una huella en su imagen pública y en el corazón de sus fans. ***, un recorrido por los amores de Can Yaman, un viaje por el corazón del ídolo turco ***. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido un tema de gran interés para sus seguidores. Sus relaciones, aunque a menudo discretas, han capturado la atención de los medios y han alimentado la curiosidad de sus fans. Vamos a repasar algunas de las relaciones más sonadas de este talentoso actor, analizando la química, los rumores y el impacto que tuvieron en su vida personal y profesional. ***1. La chispa de Erkenci y los rumores con Demet Özdemir ***. Sin duda, una de las relaciones más comentadas en la vida de Can Yaman fue la que se rumoreó con su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci, Demet Özdemir. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas cómplices, sus escenas románticas y la naturalidad con la que interactuaban hicieron que muchos fans soñaran con que la ficción se convirtiera en realidad. Los rumores de romance saltaron por todas partes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans creían fervientemente en la posibilidad de que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real, alimentando la fantasía de un romance digno de una novela turca. Si bien nunca se confirmó oficialmente una relación amorosa entre ambos, la conexión que compartían era evidente para todos. La complicidad, el cariño y la admiración mutua se reflejaban en cada entrevista, en cada aparición pública y, por supuesto, en la magia que emanaban en la pantalla. La serie Erkenci catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La pareja protagonista se convirtió en un fenómeno, y su química fue clave para el éxito de la serie. A pesar de que su relación fuera solo amistad, la química entre ellos cautivó a millones de personas en todo el mundo. ***2. Diletta Leotta, un romance internacional ***. Después de la efervescencia de Erkenci, Can Yaman se involucró en una relación con la famosa periodista italiana Diletta Leotta. Esta relación acaparó titulares en todo el mundo, ya que unió a dos figuras muy conocidas en sus respectivos ámbitos. La relación con Diletta Leotta representó un paso importante en la internacionalización de Can Yaman. La prensa italiana y los medios internacionales se hicieron eco de su romance, amplificando la popularidad del actor turco. La pareja fue fotografiada en varias ocasiones, paseando por las calles, disfrutando de románticas cenas y compartiendo momentos íntimos.
Aunque la relación tuvo una gran repercusión mediática, también fue relativamente corta. La distancia, las agendas apretadas y la presión mediática pudieron ser algunos de los factores que influye. Ron en su final. Sin embargo, la relación con Diletta Leotta demostró que Can Yaman era un hombre capaz de conquistar corazones más allá de las fronteras turcas. **3. El misterio del amor verdadero, el secreto mejor guardado **. Después de sus relaciones más mediáticas, Can Yaman ha optado por mantener su vida amorosa en un perfil más bajo. Ha aprendido a proteger su privacidad y a resguardar sus sentimientos de la vorágine mediática. Es aquí donde entra en juego el apodo secreto que hoy vamos a revelar. La necesidad de intimidad y de construir una relación sólida y duradera ha llevado a Can Yaman a buscar una conexión más profunda y a encontrar el amor en un ámbito más privado. El apodo AKM es un reflejo de esta nueva etapa en su vida amorosa. Es un gesto de cariño, una forma de demostrar su amor y su compromiso con su pareja. Es un secreto compartido, una conexión que trasciende la fama y la atención mediática. **El poder del AKM, un apodo cargado de significado **. Y ahora el momento que todos estábamos esperando. El apodo secreto de Can Yaman es AKM. ¿Qué significa esto? Pues para los que no sepan turco, AKM se traduce como mi amor o cariño. ¡Ah, qué romántico! Imagínense a Can Yaman con esa voz grave y seductora, llamando a su amada AKM. Simplemente irresistible. Pero el significado de AKM va mucho más allá de una simple traducción literal. Es un término que encierra una gran carga emocional y cultural. En la cultura turca, las expresiones de afecto son muy comunes y valoradas. Los apodos cariñosos, los gestos de ternura y las palabras dulces son parte fundamental de las relaciones personales. AKM es una palabra que se utiliza para expresar amor, cariño, afecto y cercanía. Es una forma de demostrar que la persona amada es importante, que se le valora y que se le quiere. Es un término que se utiliza con frecuencia en el ámbito familiar, entre amigos y, por supuesto, en las relaciones románticas. **. El secreto revelado, ¿cómo descubrimos AKM? **. Este detalle, por supuesto, ha sido descubierto por los fans más perspicaces, que siempre están al tanto de todo lo que rodea a su ídolo. Se rumorea que el actor utiliza este apodo en sus mensajes privados, en sus llamadas telefónicas y, en ocasiones, incluso en público de forma discreta, claro. La comunidad de fans de Can Yaman es muy activa y dedicada. Los fans siguen de cerca cada paso del actor, analizan sus publicaciones en redes sociales, investigan sus apariciones públicas y comparten información y rumores. A través de diversas fuentes como declaraciones de personas cercanas al actor, comentarios en redes sociales y análisis de fotografías y vídeos, los fans han logrado descifrar el secreto de AKM. La información se ha ido filtrando poco a poco, alimentando la curiosidad y el entusiasmo de los seguidores de Can Yaman. El AKM de Can Yaman, un vistazo a su lado más íntimo **. ¿Pero por qué es tan especial este apodo? Bueno, primero porque es un gesto de intimidad. Es algo que solo comparten dos personas, una forma de demostrar cariño y cercanía. Segundo, porque nos muestra el lado más tierno y vulnerable de Can Yaman. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay un hombre que ama, que siente y que tiene un corazón. Y tercero, porque es un reflejo de la cultura turca, donde las expresiones de afecto son muy comunes y valoradas. Este pequeño detalle nos revela mucho sobre la personalidad de Can Yaman. Nos muestra que es un hombre romántico, que valora el amor y que no tiene miedo de expresarlo. También nos demuestra que a pesar de ser una estrella internacional, sigue siendo una persona normal, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Imaginemos las escenas, Can Yaman caminando por la calle con su amor, tomados de la mano, y de repente un susurro, un AKM. Simplemente perfecto. O tal vez en una cena romántica con velas y música suave, él le susurra, AKM te amo. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Este apodo es un tesoro, un detalle que nos permite vislumbrar la intimidad de Can Yaman y comprender mejor su personalidad. Nos muestra que a pesar de ser un hombre admirado por millones de personas en todo el mundo, es capaz de encontrar la felicidad en los pequeños detalles y de valorar el amor y la compañía. **. Reflexiones sobre el amor y las relaciones **.
Además, este apodo secreto nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles en una relación. A veces son las cosas más simples, como un apodo cariñoso, un gesto de cariño o una palabra dulce, las que fortalecen el vínculo y hacen que el amor perdure. En una sociedad donde la fama y el éxito a menudo eclipsan los sentimientos y las emociones, es refrescante ver a una celebridad como Can Yaman, que valora el amor y la intimidad. El hecho de que Can Yaman utilice un apodo cariñoso para referirse a su pareja es un recordatorio de que el amor es algo precioso, que debe ser cuidado. Hoy cultivado. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Un susurrado al oído, un abrazo en un momento de necesidad, una palabra de aliento en un día difícil. Estas son las cosas que hacen que una relación sea fuerte y duradera. Son los gestos que nos recuerdan que somos amados y que somos importantes para alguien. *** El amor en la cultura turca, una pasión desbordante ***. Es importante recordar que el apodo Agm también es un reflejo de la cultura turca, donde las expresiones de afecto son muy comunes y valoradas. Los turcos son conocidos por su hospitalidad, su calidez y su pasión. En la cultura turca el amor se expresa de manera abierta y espontánea. Los gestos románticos, las muestras de cariño y las palabras dulces son parte integral de las relaciones personales. Los apodos cariñosos son una forma común de expresar afecto y de demostrar que la persona amada es importante. El hecho de que Can Yaman utilice el apodo Agm es un reflejo de esta cultura, donde el amor se celebra y se expresa de manera abierta y sincera. ¿Qué podemos aprender de Can Yaman? Este pequeño detalle nos enseña muchas cosas sobre Can Yaman y sobre la importancia del amor. Nos demuestra que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que valora la intimidad, el cariño y la conexión emocional. Podemos aprender de Can Yaman a ser más románticos, a expresar nuestros sentimientos y a valorar los pequeños detalles. Podemos aprender a ser más auténticos y a no tener miedo de mostrar nuestro lado más vulnerable. Can Yaman nos demuestra que el amor es algo que debe ser cuidado y cultivado, que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Nos enseña que las relaciones personales son importantes y que debemos dedicar tiempo a las personas que amamos. *** La importancia de la privacidad y el respeto ***. Por supuesto, como siempre, hay que respetar la privacidad de Can Yaman y de su pareja. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a proteger su vida personal y a decidir cómo compartirla con el mundo. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, es fundamental respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a proteger su intimidad. Es necesario mantener una actitud respetuosa hacia la vida personal de Can Yaman y de su pareja. No es necesario especular, juzgar o hacer conjeturas sobre su relación. Lo importante es apreciar su trabajo, admirar su talento y respetar su decisión de mantener su vida privada en un ámbito personal. El legado de Can Yaman, un ícono en ascenso ***. Can Yaman ha logrado construir un legado que va más allá de su éxito profesional. Se ha convertido en un ícono de la cultura popular, un ejemplo de perseverancia y un símbolo de la belleza y el talento turcos. Su trabajo en la televisión ha traspasado fronteras, llevándolo a ser reconocido en todo el mundo. Ha demostrado que la perseverancia, el trabajo duro y la dedicación son claves para alcanzar el éxito. Además, Can Yaman ha demostrado ser un hombre con un gran corazón. Su compromiso con causas benéficas y su preocupación por el bienestar de los demás lo convierten en un ejemplo a seguir. Conclusión. Un Agm para el recuerdo ***. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Creo que todos estamos de acuerdo en que Agm es un apodo precioso. Es corto, sencillo, pero lleno de significado. Es una prueba más de que Can Yaman es no solo un gran actor, sino también un hombre con un gran corazón. En definitiva, el apodo Agm es un tesoro que nos permite vislumbrar la intimidad de Can Yaman y comprender mejor su personalidad. Nos muestra que a pesar de ser un hombre admirado por millones de personas en todo el mundo, es capaz de encontrar la felicidad en los pequeños detalles y de valorar el amor y la compañía. Es un recordatorio de que en el corazón de cada persona, hay un lugar para el amor y la intimidad. Y que a veces las palabras más sencillas son las que expresan los sentimientos más profundos. Y ahora, para que no se queden solo con mi palabra, he investigado un poco más,
y he encontrado algunas frases y declaraciones de Can Yaman que, aunque no mencionan directamente el apodo, sí nos dan pistas sobre su visión del amor y las relaciones. En una entrevista, por ejemplo, afirmó que para él, lo más importante en una pareja es la confianza y la complicidad. También dijo que le gustan las mujeres que son inteligentes, independientes y con sentido del humor. Y por supuesto que lo hagan reír, porque eso es fundamental. Estas declaraciones confirman lo que ya intuíamos: Can Yaman es un hombre que busca una conexión profunda y significativa en el amor. Y estoy segura que la persona que esté a su lado tiene el privilegio de ser llamada Akm por este hombre tan especial. Así que, ya lo saben, amigos. El apodo secreto de Can Yaman, ese gesto de cariño que derrite Sioar Azones, es Akm. Un simple pero poderoso reflejo del amor que siente. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, por supuesto, hayan quedado tan enamorados de este detalle como yo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo romántico de Can Yaman. ¿Qué les pareció el apodo? ¿Les gusta? ¿Se imaginan que alguien los llame Akm? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, como siempre, les recuerdo que me regalen un me gusta si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Siempre estamos preparando cosas interesantes y entretenidas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.